Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenida, bienvenido a este nuevo año 2001, deseándole la felicidad para todos y los deseos comunes que tenemos, que podamos combatir de la mejor manera el virus, que haya trabajo para todo el mundo, algo complicado y difícil, habida cuenta de las últimas cifras, y que sobre todo la salud, tanto de usted como los que les rodean, sea álgida, sana, de aquí hasta que termine el año 2021, que a ver cómo se presenta desde las diferentes vertientes. Lo que analizamos aquí es de la actualidad política, tanto nacional, autonómica y también local. Poco el guión roto por el intento de asalto, bueno, el asalto al Capitolio en Washington, ¿no? En la capital norteamericana, muy parecido, similar, idéntico al que los golpistas catalanes hicieron lo mismo. Las fotografías, si empezamos a comparar con el golpe de Estado en Cataluña, con el intento de golpe de Estado ayer en los Estados Unidos, vemos la fotografía y prácticamente lo mismo. Y antes de entrar en los temas, que son muchos los que vamos a desarrollar en el día de hoy, pues la valoración, ¿no? ¿Qué piensan nuestros tertulianos sobre lo ocurrido ayer en los Estados Unidos? Tenemos a mi izquierda, vamos a empezar de izquierda a derecha, Enrique Arroyo, abogado, muy buenas. Buenas noches, Paco. Feliz año para ti. Igualmente. ¿Estás bien, verdad? De estar aquí. Bien. Eso es lo importante. ¿La salud? Bien, gracias a Dios. Tenemos a Rafael Segovia, que es médico y parlamentario andaluz por Vox. Rafael, muy buenas. Buenas noches, Bienvenido. Feliz año a todos y a todos los que nos escuchan, que feliz año, este año se traduce en salud, sí. Lo demás habrá que trabajarlo. Vamos a tener una semana complicada, preveo, en el tema de salud. Sí, te preguntaremos también, ya que tenemos un médico a la mano, vamos a preguntar. Carmelo Romero es alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional. Carmelo, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuándo iniciáis, por cierto, cuándo volvéis al Congreso? Pues vamos a volver dentro de unos días, porque aunque el mes de enero es un mes inhábil en el Congreso de los Diputados y creo que también en el Senado, sin embargo sé que la mesa del Congreso ha habilitado ese mes y probablemente tengamos alguna que otra reunión y alguna que otra actividad allí. Y Paco Velasco, historiador y abogado. Paco, muy buenas. Buenas tardes. Muy bien, muy tranquila, propia de mi edad, reservándome lo posible, saliendo muy poco, sí tomando y almorzando fuera, por supuesto, pero con todas las responsabilidades que yo solicito y pido a los demás. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos por partes. Vamos a empezar por Carmelo Romero, que nos haga una valoración, el análisis que puede hacer, tanto a nivel particular como a nivel de Partido Popular, sobre lo ocurrido ayer en Washington. Bueno, lo que ocurrió ayer en Washington se asemeja, como bien ha dicho, a lo que sucedió aquí en España, en Cataluña. Yo, viendo las imágenes de los que estaban en el Capitolio, decía, vaya, lo mismo que los que estaban en el Parlamento de Cataluña, los que querían entrar al Parlamento de Cataluña, los que estaban la fuerza de orden público intentando que no entrase en el Parlamento de Cataluña, y los que armaron los follones que armaron con los coches de policía incluso en la Generalitat, en la delegación de esto, y todo así sucesivamente. Es decir, yo creo que los estadounidenses han copiado y han visto lo que se pasó en España con el Parlamento de Cataluña y con el golpe de Estado que dieron los políticos que gobernaban en Cataluña en ese momento. Y han hecho prácticamente casi lo mismo. Por lo tanto, han copiado de España para hacerlo allí en Estados Unidos. Y lo han copiado porque también a nivel nacional se le dieron las ideas a nivel nacional de España, cuando eso de rodear el Congreso no era ni más ni menos que prácticamente lo mismo. Yo he visto cuando rodeaban el Congreso, he tenido que salir, entre comillas, por la puerta falsa y amparado por la policía, cuando estaban rodeando el Congreso y cuando estaban pateando a los policías y que estaban con la fuerza de orden público para proteger el Congreso de los Diputados. Muy bien, le voy a preguntar a Rafael Segovia, porque también hace 2 años, cuando Vox conseguía 12 parlamentarios en Andalucía, pues Susana Díaz convocaba una manifestación, también Podemos convocaba una manifestación para protestar
porque Vox había conseguido 12 parlamentarios. Eso lo viviste en vuestras carnes también. Sí, bueno, recuerdo aquella misma noche que acababan de decirnos que habíamos salido los 12 que entramos inicialmente. Y mientras nos iban a presentar teníamos una cámara y estaba Susana Díaz, que estaba diciendo de nosotros que éramos racistas y que justificábamos la violencia sobre la mujer. Eso es generar odio hacia nosotros. Y Pablo Iglesias llamó a la alerta antifascista y se produjeron manifestaciones en muchos lugares de España, como en Cádiz, que se quemaron, se partieron cristales, se quemaron contenedores y evidentemente estaban induciendo al odio contra nosotros. Yo entiendo que no basta con decir somos demócratas, tenemos que comportarnos como demócratas y tenemos que aceptar los resultados de las urnas, ¿no? En aquel momento nosotros obtuvimos aquí unos 400.000 votos, en las elecciones de abril en Andalucía pasamos a 600 y pico mil, en la de noviembre pasamos a más de 800.000, que sí, y tendrán que admitir de alguna vez, porque Susana Díaz nos sigue llamando ultras en cada intervención y sigue acusando al PP de pactar con nosotros, cuando ellos tienen pacto con partidos como Bildu o como Esquerra, ¿no? Yo creo que tenemos que ser demócratas y además hay que demostrarlo y tenemos que tener actitudes democráticas, no solamente de palabras. Bien. Enrique, ¿qué valoración hace sobre lo ocurrido ayer? Es preocupante. Verás, yo soy hijo de esta democracia, tengo 52 años y pues prácticamente yo he vivido en lo que es la democracia y durante 40 años hemos vivido con tranquilidad. Era impensable que en 3 años, no solamente en España, sino ya a nivel mundial y sobre todo el baluarte de los Estados Unidos, que era donde se consagraba la Constitución en esencia, pues ahora mismo están haciendo lo mismo que hicieron los golpistas catalanes, que tengo que estar de acuerdo con lo que se dice. Evidentemente a mí me preocupa, porque si Estados Unidos, que se dice que es una de las constituciones más asentadas y referencia mundial, le está pasando esto, Dios mío de mi vida. Y estamos hablando que es un país donde verdaderamente las libertades están garantizadas, pero eso ya no es un derecho de manifestación, eso es un ataque a la soberanía nacional, porque en todos los parlamentos del mundo es donde radica la soberanía del pueblo. Entonces, si se ataca, se está atacando la esencia de la democracia, la esencia de la representación. De todas formas, pero su partido se ha desmarcado de él, ¿eh? Ese dato... Eso ahí ya individualmente. Yo creo que a Trump habría que meterlo, como ya lo estábamos hablando antes de lo que era la autoridad teleológica. Yo entiendo que es algo muy parecido a lo que en el 2004 hizo Llamazares y An Company, todos los delincuentes estos que se dedicaron a mandar WhatsApp para que votaran contra Rajoy por el tema del atentado de Atocha. De la misma forma que ese discurso violento contra Vox de Susana, o cualquier otro discurso, como por ejemplo el de Pablo Iglesias, hablando de una alerta antifascista. ¿Alertamos a todo el mundo? ¿Nos inventamos nosotros la alerta anticomunista o antimoño? Es decir, que es preocupante todo ese tipo de actitud, porque lo que se ataca y se vulnera en esencia es la libertad del ciudadano. Como historiador, Paco, esto sí que va a pasar, lo ocurrido allí en Washington va a pasar a los libros de la historia, sin duda, ¿verdad? Cuando pasen 100 años hablaremos de esto. Mucho antes. Ya. Hay un aspecto que coincido con todos mis compañeros de tertulia, pero que discrepo en la cuantificación, en el fondo, y en la cuantificación en la forma. Que hay elementos muy semejantes entre el golpe de Estado fallido de los catalanes golpistas, indudablemente, con los movimientos de acoso a Vox tras su éxito en las elecciones andaluzas, indudablemente, en la voluntad teleológica, como dice Enrique, de pervertir la democracia hasta hacerla pareja con mis intereses particulares. No hay motivo de discusión. Pero ojo, lo de ayer, antes de ayer en el Capitolio, es una anécdota, una simple anécdota comparado con la gravedad de los actos golpistas perpetrados en Cataluña durante días y meses y que siguen. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Es 1000 veces más grave por su magnitud y por su incidencia en el gobierno de este país, lo ocurrido en España, que lo ocurrido en el Capitolio estos días atrás. Suceso que por otra parte estaba anunciado por Trump desde varios días antes,
que esperáramos al día 6 de enero. Y puntualmente se ha conformado. Pero no olvidemos una cosa, que siendo muy distinta la magnitud, más grave la de España, más grave la del golpismo catalán que la de los Estados Unidos, siendo más grave la repercusión, lógicamente, por tratarse del país que se trata, Estados Unidos, la primera potencia mundial, ha sido mundialmente más importante, de eso no cabe duda. Tan es así que los principales líderes políticos, el canadiense Trudeau, el francés Macron, el británico Boris Johnson, han dicho que la violencia no conduce a ninguna parte. Oiga, lo de Capitolio fue violencia y lo de Cataluña fue un acto cívico y festivo, democrático. Oiga, vamos a meter a todos en su saco. Lo de España fue un acto violento súper. Un golpe de Estado. A eso iba. Lo de Estados Unidos es un acto de cierta violencia en comparación con la nuestra. Es el golpe de Estado perpetrado un día, otro día, frente a un acto populista perpetrado, entre otras cosas, por el señor Trump, que al cabo es tan populista, tan demagogo, tan narciso, como lo pueden ser el señor Iglesias o el señor Sánchez, la señora Susana Díaz o la señora Lastra. Todos ellos forman parte del populismo que yo denomino fascista, que es de derechas y es de izquierda. Trump es de derechas porque se confiesa rico y antitrabajadores. Esta gente son pobres que se han hecho ricos a costa de los pobres y que son tan demagogos y tan malos como Trump, ni más ni menos. Pero pongamos las cosas en su sitio. Lo de España ha sido 1000 veces más grave que lo de Estados Unidos, que se queda en una anécdota, que a nosotros nos conviene la anécdota. Yo me felicito porque se haya producido, ojo, para que aprendamos todos que en España no se ha metido en la cárcel a estos señores por sus ideas, en absoluto. Se les ha metido por los actos derivados de unas ideas, pero actos delincuenciales, delictivos. Están en la cárcel y ahora veremos lo que puede ocurrir con ellos. A mí me gustaría hacer una puntualización. Exacto. Sí, es que la batalla tú la has descrito izquierda-derecha. En Estados Unidos la batalla no es izquierda-derecha. En Estados Unidos ahora mismo la batalla es lo que ya hemos comentado aquí otras veces, globalista contra soberanista. Ojo, estamos en otra esfera, estamos en otro mundo, el otro día pasado. Y después hemos dicho que es una anécdota, un hecho. Yo no sé si esto es un hecho puntual o pasado mañana va a ocurrir otro movimiento en alguna otra ciudad de Estados Unidos, pero que la batalla de los globalistas contra o al revés, el soberanista contra globalistas, eso yo creo que va a continuar. Yo creo que esto es un paso más en esa batalla. Permíteme un matiz. Yo no lo aseguro, yo digo que podría ser. Si me permites un matiz, vamos a ver, yo soy un acérrimo lector de la historia en general y de la historia norteamericana en particular. Pero aparte de mi condición de lector empedernido, uno de mis hijos, el mayor, tuvo durante años una novia norteamericana con la que estuvo a punto de casarse, incluso tenían comprada la casa. Después se separaron. Entonces a Emily, que así se llama la chica, le preguntaba al principio, pero vamos a ver, Emily, ¿tú eres republicana o demócrata? Decía, Paco, los demócratas de Estados Unidos somos los pobres. Somos los pobres. Ella no hablaba de globalismo, y es una persona muy instruida. No hablaba de globalismo o antiglobalismo, no. ¿Y de qué año habla, perdona, Paco? Hace 10 años. Hace 10 años. Y decía, no, yo soy demócrata porque yo soy pobre. Vamos, pobre no quiere decir un pobre de miseria. Es que allí el pobre es demócrata por naturaleza. En España no. En España yo tengo un amigo también, empresario, muy rico, que me decía, Paco, no comprendo cómo Pepito, Juanito, que es pobre, vota al Partido Popular, que es el partido de los ricos. Y digo, lo que tú estás diciendo es un simplismo. Será muy rico, será muy empresario, pero es un simplismo. El Partido Popular representa no a los ricos, en absoluto.
representa, aparte de la seguridad, del conservadurismo, del conservacionismo, que no es lo mismo, del equilibrio entre libertad y seguridad. No tiene por qué representarse a un pobre, el que es un funcionario, por ejemplo, asalariado, no es un pobre para él, y aun siéndolo, hace prevalecer el sentido de la seguridad, de la firmeza, de una policía al servicio de los ciudadanos, antes que una libertad desmedida, desmesurada, sacada de contexto, y eso es lo que determina en Estados Unidos hacerse del Partido Demócrata y en España hacerse del Partido Popular o del centro derecha. Ojo. Mira, lo que dice Lastra, que es portavoz del PSOE en el Congreso en este momento, ¿no? Lo que dice: han asaltado el Capitolio, alentados por un fanático. El fascismo del siglo XXI viene pisando fuerte. Eso lo dice Lastra. Y se le olvida que Susana Díaz fletó autobuses para rodear el Parlamento andaluz en la investidura de Juanma Moreno. Lo mismo una cosa que otra, ¿eh? Investidura de este hombre, Biden. Sí. Y pues lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo dice Adriana Lastra, donde llama fascista a los demás. Y yo creo que el mayor fascismo que hay hoy en día, el fascismo del siglo XXI, es el fascismo de Podemos. Es el fascismo de estas actitudes del PSOE. Ese es el fascismo del siglo XXI. Mira, perdonadme un momentito. El fascismo del siglo pasado, el que peor lo pudo hacer, fue el fascismo de Mussolini y el fascismo de el alemán Hitler. ¿Y sabéis cuál es el partido nazi? El partido nazi fue el Partido Nacional Socialista. El Partido Nacional Socialista, eso quiere decir nazi, nacional socialismo. Ese fue el verdadero fascismo. Y ahora estamos viviendo el fascismo del siglo XXI. Y pongo un ejemplo. ¿Qué dice Pablo Iglesias? Pablo Iglesias dice, en un Twitter, lo ha dicho hace un día, dice: lo que estamos viendo en Estados Unidos es el modus operandi de la ultraderecha. 2 puntos. La mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no les son favorables. Frente a su violencia, que decía allí, frente a su violencia, sus mentiras allí y aquí, democracia y antifascismo. Pues el antifascismo debe ser anti-Podemos, porque ellos son los verdaderos fascistas. Porque fijaos lo que decía Pablo Iglesias. Decía: el cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. ¿Esa es la democracia? ¿Esa es la democracia? Por lo tanto, esto es fascismo, cuando se pretende que por violencia se tome lo que él llamaba el cielo, que no es ni más ni menos que el gobierno. Y decía en otra ocasión: Pablo Iglesias respalda la manifestación de rodea el Congreso. Y decía, entre comillas: es saludable que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Vaya, los ciudadanos ejercen sus derechos rodeando el Congreso y amenazando a una institución tan importante como puede ser el Congreso o el Parlamento de Andalucía. Y sin embargo, cuando los ciudadanos van a la puerta de su casa a hacer un escrache que él lo inventó aquí en España, pues entonces, como un jarabe democrático, como decía, pues entonces llama a 40 guardias civiles para que proteja su casa. Sí. Hombre, por favor, estos son... Y procede judicialmente contra... Sí, procede ya. Hay uno que le han pedido 20 meses. Exactamente. Estos son, el señor Iglesias, los de Podemos, son el fascismo del siglo XXI. El fascismo del siglo XXI. La ultraderecha, la ultraizquierda y todos los ultra que pueda haber del siglo XXI. Aquí lo que se necesita es democracia y no fascismo.
como la ha pasado con los comunistas en el País Vasco, en Navarra, asociándose y amparándose y abrazando a los proetarras y a los etarras. Y sí, son amigos y primos hermanos, como dice. Y en el país, en Cataluña, amparando a los que dieron el golpe de Estado en Cataluña, que es un golpe de Estado. Yo creo que ningún líder yo quisiera hacer una cuestión. Primeramente, yo no comparto en parte lo que manifiesta Rafa, porque habla de los globalistas y de los soberanistas. Primeramente, yo entiendo que es una derrota electoral no aceptada. Que tú lo podrás denominar o lo se podrá decir. Es una derrota electoral no aceptada. Y como no ha sido lo que él esperaba, pues toma, me lo cargo. Que luego haya en el trasfondo lo que tú dices del soberanismo y lo que es la globalización, eso más bien queda en la teoría, entiendo yo, más que en la práctica, porque son teorías conspirativas, ¿no? Que aquí somos nosotros los que queremos romper la frontera y queremos... Sí existen determinadas sospechas, pero todavía no está claro. En cuanto a lo del fascismo, aquí en España se está haciendo un uso muy rápido de lo que es el fascismo, y yo creo que cuando se habla de fascismo, la gente no sabe lo que es el fascismo. El fascismo fue un movimiento social que aparece en los años 30 en Italia, que se definió por los camisas negras de Mussolini y eran los fascios di combattimento, que hicieron la marcha sobre Roma, algo parecido a lo que está pasando con el Capitolio, se hizo la marcha sobre Roma, y que poco o nada tiene que ver con el nazismo alemán. El nazismo es otra cuestión, y aquí el amigo Paco Velasco lo podría decir, que tiene unas connotaciones políticas diferentes al fascismo. Tienen puntos en común en que no son democráticos y son autoritarios, pero luego tienen cuestiones diferentes. Y aquí en España no ha existido nunca ese fascismo. Y eso lo dice, por ejemplo, Pérez Reverte, que el fascismo italiano o el nazismo alemán poco arraigo hubiera tenido que tener aquí en España, porque no tenemos esa forma de pensar ni esa forma de ser. Aquí cuando se habla de fascismo se habla de una forma rápida y de una forma que es simplemente para intentar calificar y además de forma peyorativa. Lo que verdaderamente impera es la limitación de libertades, la imposición de un criterio y, como bien dice Carmelo, es, digamos, ocultar el verdadero peligro de la democracia que radica en el comunismo, y hacerlos héroes frente a personas como son la gente del Partido Popular, la gente que se dice que son de derecha, y estigmatizarlos. Esto es más o menos lo que está ocurriendo en este país. Es decir, estamos haciendo al demonio santo y a los santos demonios. Eso es lo que yo entiendo, y sobre todo el verdadero enemigo que tenemos de esta democracia tiene nombre y apellido: Pablo Iglesias, amparado además por Pedro Sánchez. Es decir, que esos son los que verdaderamente ponen en jaque nuestro sistema democrático. Me gustaría hacer una aclaración. Yo la referencia que he hecho a los globalizadores y soberanistas ha sido secundaria a un comentario que ha hecho Paco sobre izquierdas y derechas. Quiero decir que ha sido, efectivamente, es algo teórico, no existen todavía esos bandos, bueno, sí existen, lo que pasa es que se mantiene oculto, no están conformados ni están admitidos. Pero existe a nivel occidental, no solamente en el económico, en el político también, y en el de la prensa. O sea, no hay ni un líder soberanista en el mundo que sea bien valorado por la prensa, ni uno. Cualquier comentario que se haga sobre un líder, da igual que sea Orbán, el que sea soberanista, siempre será negativo. Y después tenemos que tener, creo que es muy interesante, ¿no? Reconocer que la derecha lo hemos hecho mal. Yo no voy a diferenciar ni tu partido ni el mío, porque además yo soy votante del PP muchos años, pero la derecha lo ha hecho mal porque la izquierda todos estos años ha dominado gran parte de los medios de comunicación y ha adoctrinado a la población. O sea, el fascismo en España lo han ligado al franquismo y a la derecha, y el fascismo es muy malo. Sin embargo, el comunismo es muy bueno, y los dos son régimen totalitario. El comunismo en España está absolutamente blanqueado. Recientemente la Unión Europea ha condenado en igualdad de condiciones al nazismo y al comunismo, y aquí en España se sigue pensando, porque es lo que se ha venido diciendo los medios durante muchos años, que los comunistas luchaban. Bueno, cuando se presentó en Andalucía la ley de la memoria democrática, Rosa Aguilar hablaba de los comunistas como los luchadores por la libertad y la democracia, o sea, tal cual, palabras textuales
sexuales. Entonces, aquí tenemos una tarea que hacer y tenemos una batalla cultural pendiente que ahora sí puedo decir que ojalá el PP se sume a esa batalla cultural, porque tenemos una población que está absolutamente adoctrinada. Pues, Paco, rematando sí. el balón. Échate la silla un poquito para adelante. Rematando el el balón que centró Carmelo y que ahora ha tocado de refilón Rafael, se me viene a la cabeza una definición que es la definición de tarado. Tarado no es la persona que tiene unos defectos físicos o psíquicos, sino el que la atribuye esos defectos al adversario. Tarado es Iglesias, que teniendo esa ínfula de dictador comunista de mala ralea, que teniendo una doctrina absolutamente populista y demagógica, sin ningún remordimiento, sin ningún rubor, atribuye al PP, a Ciudadanos y a Vox, a los constitucionalistas, a los que respetan la ley, les atribuye esa demagogia, ese narcisismo, ese populismo, y se queda tan ancho. Esa es la definición de tarado que también le va a Iglesias. Pero tiene el apoyo de gran parte de la prensa, si no tendría... No tiene el apoyo de gran parte de la prensa. Ha comprado a gran parte de la prensa, que es distinto. Porque una de las cosas que hizo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, nada más firmar el acuerdo y demás, es soltarle a ciertas prensas, toma, dinero, voy a decir montones de dinero, millones, millones y millones. Y ya la tiene comprada. Ya la tiene comprada. Ahora, en el año 2021, vendrá la segunda remesa de millones, millones y millones. Pero ahí solamente hay que ver también, Rafael, esos críticos hooligan, diría yo, que aparecían en La Sexta hace unos años, lo vemos en la primera cadena presentando programas de cierto nivel y en prime time. Sí, o sea, esos que estaban todos en La Sexta, en plan hooligan, defendiendo a los golpistas catalanes, es que esos están trabajando en la primera cadena. Sí, y además, mira, perdonad que os diga que esto es calcado de lo que se hizo en Venezuela. En Venezuela se compró a los medios de comunicación, se compró y se iba cerrando, se compró y se iba cerrando. Y los que estaban como héroes intentando mantener la libertad de expresión en los medios de comunicación, se los cargaron. Ya allí no hay libertad de prensa en Venezuela, ya allí no hay nada. Que eso es lo que quiere aquí Pablo Iglesias, eso es lo que quiere, por eso es tan interesado en los medios de comunicación. Cargarse la libertad de expresión, la libertad de prensa, para hacer lo mismo que él había asesorado en Venezuela. Bueno, vamos con otro tema. Hay una cosa, perdóname, que es que el mismo Pablo Iglesias reprocha a Vox, y señalo al parlamentario de Vox, diciendo que es que hacía criba con la prensa. Y había, por ejemplo, La Sexta, no la dejaba entrar. Pero es que resulta que es que el señor Pablo Iglesias y el señor Sánchez tienen tachado también a periodistas. ¿Cómo se llama este hombre? Vicente Vallés. Sí. ¿Qué pasa? Que es un hombre claro y dice las cosas tal como es, no tiene ningún tapujo. ¿Qué pasa? Que no le concede Pedro Sánchez ninguna entrevista personal a este hombre, no lo quiere, y Pablo Iglesias ya lo ha tildado en varias ocasiones con los tuits estos, tachándolo y además estigmatizándolo. Sí, yo vaticino que desgraciadamente la libertad de expresión y las libertades individuales van a ir progresivamente, con un gobierno socialista y comunista, van a ir progresivamente deteriorándose. A caballo. Va deteriorándose, irá progresivamente deteriorándose. Bueno, esperemos aguantar. A lo que ha dicho Enrique razonablemente, como ha hecho alusión a que no dejamos entrar a la mañana que... No digo que es lo que decía Pablo Iglesias. Sí, pero es cierto. Nosotros, mi partido, cuando dio Santiago Abascal el meeting aquí de las carpas, que fue impresionante, como sabéis, no se permitió la entrada del país. Pero es que esa misma mañana un editorial del País había dicho que a Vox había que sacarlo de la democracia española. Entonces, oiga, usted si me quiere insultar y tiene libertad de insultarme, insúlteme, pero a mi casa no viene. Un acto que organicé yo en un sitio pagado por mí, que es mío, usted no va a entrar. O sea, en los actos públicos, por supuesto que sí, y en el Congreso y cuando se da una rueda de prensa, pero si una persona me insulta, yo a mi casa no lo invito. Eso es razonable.
Bueno, vamos con otro tema, los presupuestos generales del Estado, la repercusión que va a tener esos presupuestos generales del Estado en el bolsillo de los españoles. Carmelo, como diputado que votó en contra de esos presupuestos generales del Estado, ¿va a afectar mucho al bolsillo de los ciudadanos? Al bolsillo de los ciudadanos sí va a afectar mucho, desgraciadamente. Fíjate, la propaganda del Partido Socialista y de Podemos, aparte de los otros amigos del Partido Socialista que van buscando lo suyo, lo que le interesa a ellos y demás, pues la propaganda era que no iban a subir los impuestos, que solamente iban a subir los impuestos a las rentas altas, es decir, a los que ganaban mucho dinero, a los que tenían mucho dinero era lo único que iban a subir los impuestos. No me voy a centrar en lo que voy a decir, no me voy a centrar en qué supone los presupuestos generales del Estado para la provincia de Huelva, que es vergonzoso. Vergonzoso lo que han hecho los socialistas y los de Podemos con la provincia de Huelva. Vergonzoso. Pero me voy a centrar en todo lo que le va a afectar a los ciudadanos de la provincia de Huelva. Por ejemplo, si alguien tiene un plan de pensiones, que mucha gente se hace un plan de pensiones, previendo que la situación de las pensiones de cara a futuro puede estar en peligro. Vamos, de hecho, el socialista Solve, que fue ministro, nos dijo, hay que hacerse un plan de pensiones privado. Y no le faltaba razón. Bueno, previendo eso, muchos ciudadanos se han hecho un plan de pensiones y viene entregando en ese plan de pensiones unas ciertas cantidades, que ahora mismo están desgravando en la declaración de Hacienda, en la declaración de la renta. Hasta ahora se desgravaba hasta 8.000 euros anuales. A partir de este año 2021 ha bajado a 2.000. Por lo tanto, ¿eso quién lo va a sentir en su bolsillo? Pues los ciudadanos que tienen un plan de pensiones, que esos ciudadanos que tienen un plan de pensiones son una gran mayoría, en previsión de lo que nos decía el señor Solve que pudiera pasar con las pensiones. Por ejemplo, se incrementa el impuesto sobre las primas de seguro. Cuando yo hago un seguro de mi casa, me cobran una cantidad y esa cantidad tiene un impuesto que era el 6%. Bueno, pues ahora sube ese impuesto y con la subida de ese impuesto, que lo pago yo, bueno, teóricamente lo paga la compañía de seguro, pero ojo, la compañía de seguro me lo va a repercutir a mí. Me lo va a repercutir a mí. Bueno, pues ¿cuánto pretenden recaudar anualmente por esa subida? Pues pretenden recaudar 455 millones de euros en el año 2021. 455 millones de euros. Que traducido a peseta, porque hay muchas personas mayores que nos están viendo y muchas veces los euros y las pesetas y demás, traducido a peseta significa 75.600 millones de pesetas. Estamos hablando de mucho dinero, que nos quita del dinero nuestro para llevárselo a el Estado, a las arcas del Estado. Entonces, ¿eso no es subir los impuestos? Eso es subir los impuestos. Bueno, cuando habla de subir el IRPF a la renta más alta, que no estén tranquilos los ciudadanos. Le van a subir a las rentas más altas, a las rentas medias y a las rentas más bajas. A todos le van a subir esos impuestos. ¿Para qué? Para recaudar más dinero. Se va a subir un punto el impuesto de patrimonio. Y además dice que quiere armonizar todos los impuestos de patrimonio porque pertenece a las comunidades autónomas y quiere armonizar en toda España. ¿Sabéis por qué? Pues porque en Cataluña está muy alto y dice, oye, eso de que en Andalucía hayan bajado el impuesto de sucesiones, esto y lo otro, ni mijita, permitidme la expresión, ni mijita, aquí que lo suban también. Entonces lo va a armonizar para subir esos impuestos. Que yo no sé hasta qué punto eso es ilegal, luego le preguntaremos al jurista. Bueno, eso y además eso es una exigencia. Son competencias atribuidas. Claro. Sí, eso es una exigencia que hacen los independentistas catalanes, que son amigos de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Muy amigo de lo tuyo y de lo suyo. Y además,
cuando dice, no, nosotros le vamos a subir los impuestos nada más que a los ricos, a los que tienen... van a subir los impuestos de todas las bebidas azucaradas. Y cuando la gente, tú le dices, los impuestos de todas las bebidas azucaradas, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es la Coca-Cola, la Fanta, el zumo, el batido. Todo eso le va a subir los impuestos. Una bebida de rico. La casera, que es una bebida la de casera. rico. Y el batido ese de vainilla, y el batido de vainilla. Que lleva sacarina. O edulcorada. Bueno, entonces, eso le van a subir nada más y nada menos el 11%. El 11%. Cuando yo compro una Coca-Cola para mi mujer, para mi hija, para lo que sea, ya le va a subir el 11%. ¿Y a quién creéis ustedes que le van a repercutir? Pues a todo aquel que compra una Coca-Cola, o una Fanta, o cualquier zumo. A todos esos se lo van a subir. ¿Y esos son los ricos? No, hombre, no. Es que hay que tener cara para estar diciendo permanentemente una mentira a los ciudadanos. Hay que tener cara. Y eso sí que es lo que bien sabe hacer los socialistas. Y termino. Se van a subir los impuestos a los envases de plástico, a las bolsas. Una bolsa de usar y tirar, se sube también los impuestos. Y así sucesivamente van a ir recaudando. Y si dijera, oye, tú haces la recaudación para mejorar las cosas, pero haces la recaudación y seguramente se lo van a desviar a otros, porque a la provincia de Huelva le han quitado en los presupuestos generales del Estado un montón de dinero que se le debe a la provincia de Huelva, por ética, se le debe a la provincia de Huelva y se lo van a llevar a Cataluña. Y ojo, a los autónomos le han subido ya en 2 ocasiones, una hace unos días, en 2 ocasiones, en menos de un año, le han subido el impuesto, por decirlo de una manera, entre comillas, le han subido el impuesto. ¿Por qué? Le han subido eso que tiene que pagar los autónomos y las pymes todos los meses. Le han subido. ¿Por qué razón? Primero, porque tiene que recaudar. Y en segundo lugar, porque creo que hay una filosofía por parte de Podemos de cargarse a todos los autónomos, cargarse el tejido productivo, cargarse a todos aquellos que crean riqueza. ¿Para qué? Para que haya subvencionado que no tenga más remedio que besar los pies a ese señor Estado. Pues os voy a dar una noticia más, porque además de la suma que está haciendo Carmelo, se ha aprobado una nueva modificación de la ley de tráfico, donde vienen verdaderas alteraciones recaudatorias. Por ejemplo, quieren quitar el triángulo, quieren poner el pivotito rojo y esto que vale 30 o 40 euros, si no sanciones. Se ha bajado velocidades, por ejemplo, en el adelantamiento. Se han hecho determinadas alteraciones que al ciudadano le va a costar el bolsillo. Es terrible. O sea que ya ha sido modificada. Y lo último. Y eso es también para recaudar. Y lo último, y con esto termino. La luz, lo que le damos para que se encienda y se nos vea, tanto el rico como el pobre. Tanto el rico como el pobre, el que tiene muchos millones y el que tiene menos X en la cuenta. Pues la luz ha subido un 27% en plena ola de frío, en plena pandemia y en plena ola de frío. Un 27%. Si hubiera hecho un gobierno de derecha. Entonces estaría todas las calles. Vamos, lo de Estados Unidos se queda sin nada. Se queda en nada. Un 27%, señores, es lo que ha subido la luz en plena pandemia y en plena ola de frío. Sí, Paco. A las barricadas. Paco, sobre este asunto. Yo quería decir, estoy de acuerdo con lo que dice Carmelo, básicamente de acuerdo, pero agregaría 2 o 3 aspectos que considero interesantes. Vamos a ver, cuando yo escucho a un socialista y me ciño a la ministra de Hacienda, la señora Montero, que hace 5 años era consejera de Hacienda de Andalucía. Bien, decir con toda suerte de halagos y de autocomplacencia que estos presupuestos son progresistas, yo me digo, o miente tan descaradamente que ya no sabe a dónde va a llegar en su falsedad, o nos cree tontos a toda la ciudadanía. Vamos a ver.
Si yo me centro solamente en Huelva y analizo la proyección que ella, como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, entonces tiene sobre la economía onubense, yo le digo taxativamente: pero señora Montero, ¿usted sabe distinguir entre lo que es la economía observada, que es la economía que está fiscalizada y cotiza, entre la economía no observada, que es la economía ilegalmente productiva? Por ejemplo, preguntemos en Algeciras a cuánto asciende el número de gente que se dedica a la droga. Esa es la ENO, la economía no observada. Pero aparte de la ENO está la ES, la economía sumergida. Y doy datos concretos extraídos hoy mismo de unos informes que yo he ido rebuscando. Vamos a ver, en 2011, voy a decir el dato con toda exactitud: 1 de cada 3 empleos de Huelva era economía sumergida. Es decir, una tercera parte de la economía de Huelva era sumergida en 2011. Pero me dice el informe lo siguiente, y este informe me lo da el CES, el Consejo Económico y Social de la Universidad de Huelva, a partir de un documento que publica la propia Diputación Provincial. A partir de 2018, en Huelva hay 44.000 familias que viven de la economía sumergida. 44.000 familias, insisto, datos oficiales. Pero ahora viene Gesta. Gesta es la Asociación de Técnicos de Hacienda. Una asociación perfectamente preparada, muy formada, con un gran conocimiento de la materia, y me da otros datos. En dinero negro, que es el de la economía no productiva, perdón, de la economía sumergida, en dinero negro había en 2011 casi 3.000 millones de euros. Casi 3.000 millones de euros. Pero dice Gesta, en los últimos 10 años ha aumentado un 25% más. Es decir, que a ese 3.000 millones añadámosle 25% más. Y termino, y vuelvo a Gesta. Cada onubense, según Gesta, defrauda a Hacienda más de 5.500 euros. Per cápita. Y... perdón, corrijo. 3.000 millones de euros son el fraude total. Cada onubense per cápita defraudaría Hacienda alrededor de 5.000 euros. Esos son presupuestos progresistas de María Jesús Montero y del gobierno de Sánchez. Y el dato que ha aparecido ayer, el paro en Huelva ha aumentado en 13.000 personas. Barbaridad. Pero los cotizantes a la Seguridad Social han disminuido en 1.200 personas. Es decir, sube el paro y bajan las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Me quiere decir la señora Montero qué tiene de progresista que aumente el paro? ¿Y qué tiene de progresista que cierren empresas y las que queden estén debilitadas? Y las que queden, los autónomos que todavía subsisten con el agua al cuello, estén prestos ya a cerrar sus negocios. ¿Me quiere decir dónde está el progresismo? Esto es regresión en la más acerba acepción del comunismo venezolano, cubano o chino, insisto. Sí, brillante intervención. Yo veo muy bien ese concepto que ha dicho entre progresismo y regresismo, porque siempre se le llena la boca a los de izquierda, tanto comunistas como socialistas, decir presupuesto progresista, como bien, progresista, porque una política progresista, y muchas de las veces hay que decir, no, mire usted, esa no es la política progresista, esa es la política regresista, utilizando la palabra que él ha comentado. Es una política regresista y desgraciadamente, la política que estamos viendo en España no es una política progresista, es una política regresista en el sentido de que vamos para atrás en vez de ir para adelante. Progresar es para adelante, regresar es para atrás y es una política regresista. Yo estoy de acuerdo contigo.
Sí. Mira lo que he dicho antes de tráfico, porque es que me ha... Y además, a colación de lo que dicen los dos contertulios, mira lo que dice, es que además es una coletilla que estoy viendo en todas las disposiciones y además esto a los que practicamos el derecho, la verdad que da un poco de miedo, ¿no? Porque estás viendo permanentemente estas modificaciones que no permiten la estabilidad y la seguridad jurídica. La frase es la siguiente, dice: el objetivo es generar, de esta modificación de tráfico, es generar un nuevo modelo de seguridad vial que permita rebajar en un 50% los fallecidos y heridos graves durante la próxima década, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que todos los gobiernos anteriores hacían las cosas sin tener en cuenta ni parámetros técnicos, ni estar de acuerdo con la OMS, ni estar de acuerdo con nada. Son ellos los que prometen una rebaja sustancial del 50% de fallecidos y heridos en accidentes de circulación. ¿Quién ha sido capaz de hacer esto después de tantos años de legislación? Bien, bueno. Son ellos los que van a venir aquí a salvar el mundo. Una presentadora de la 1 justificaba la subida de los impuestos del IVA a las bebidas azucaradas en que el objetivo de esa medida era que los niños no engordasen, pero que lo ha dicho, lo ha mantenido con una cadena olena, que están velando por el bien nuestro. Y hay quien se lo come. Está salvando la vida. Y hay quien es se que traga el día de mañana se traga el mensaje. Estaremos agradecidos a Pablo Sánchez de que nos ha salvado la vida. Sí, una puntualización a lo que ha dicho Paco. La palabra progresista o progresismo es uno de los pilares básicos de la manipulación y del adoctrinamiento de la política en España. Y os digo una cosa, porque desde el primer momento, la izquierda empezó a manipular aquí y a adoctrinar desde el principio de la democracia. Lo que pasa es que entonces respetaba el franquismo, respetaba el espíritu de la transición, de olvidar el pasado, ley de amnistía, empezamos algo nuevo, tal. Pero en la política internacional manipulaba tremendamente. Entonces, ellos se hacían llamar aquí progresistas. Y ahora, por ejemplo, venía lo de Tiananmen, ocurrió lo de China, todos vimos a chaval aquel delante del tanque, ¿vale? El gobierno chino era comunista y el chaval, bien, exacto, y el chaval ese lo que quería era una apertura al capitalismo, obviamente, pero claro, todos estábamos con el chaval, y Televisión Española no decía los capitalistas se enfrentan a los tanques comunistas, no, decían los progresistas chinos, refiriéndose al chaval, se enfrentan a los conservadores, al gobierno comunista chino, ¿entiendes? Se utilizaba la palabra conservadora como objetivo, ¿entiendes? En Rusia igual, Gorbachov era el progresista, no era el que huía del comunismo, no, era el progresista, y los otros eran los conservadores. Eso lo podéis ver porque yo me fijaba mucho en estas cosas, y era una manipulación, de manera que todo lo bueno que se hacía en el mundo era hecho por progresistas, y todo lo malo, por supuesto, si ETA mataba jamás se decía el grupo comunista ETA, eso no lo habría escuchado ninguno, pero si en cualquier parte del mundo un grupo de derecha cometía un asesinato, se decía el grupo de derecha tal, ¿eh? O sea, eso existe en España, es digno de hacerse un estudio de cómo las televisiones, incluso en épocas de gobierno de derecha, el lenguaje que se utilizaba iba a favor de la izquierda. Exacto, la utilización del lenguaje. En la pretertulia con Carmelo le decía que la dialéctica publicitaria y propagandística de la izquierda siempre ha sido proverbialmente excelente, porque como no tienen escrúpulos, pues les da igual mentir que no mentir. Pero el otro día, viendo un partido de fútbol, creo que era en el Molinón, en el Sporting de Gijón, había un cartel que me llamó la atención y que viene a colación de lo que hablábamos de regresión y progresión, y hay una palabra en el castellano que apenas ya se utiliza, que está en desuso, pero que en aquel cartel ponía nunca reblar. Y yo me acordé, digo, esta palabra era una palabra preciosa cuando se utilizaba, significa nunca retroceder. Reblar es sinónimo de retroceder. Bueno, pues la economía regresa, no, retrocede, pero retrocede a épocas pretéritas donde la miseria... Yo he vivido la miseria y por eso me tengo que acordar. Yo nací en los años 50 y en los años 50 Huelva era una ciudad miserablemente pobre, desgraciadamente pobre. Mi familia era pobre y yo he vivido en la pobreza y defiendo el bienestar general como algo irrenunciable. Pero ¿qué bienestar general cabe esperar de una izquierda que subvenciona a la gente para tener en ellas un granero de votos? No. Se ayuda a los más necesitados. Se potencia a los más necesitados. ¿Pero cómo? Enseñándoles un empleo.
dándoles una formación para que tengan un empleo, para que la educación se convierta en factor imprescindible de movilidad social. Y eso la izquierda lo desprecia, lo desdeña. ¿Quién crea empleo? La derecha. ¿Quién fortalece a las empresas? La derecha. ¿Quién fomenta el bienestar social? La derecha. ¿Quién procura que haya una sanidad pública y una sanidad privada? La derecha. ¿Y una enseñanza pública y privada? La derecha. ¿Y una televisión pública? Solo la izquierda. ¿Para qué? Para manipularla, como bien decía Rafael, en el caso de la televisión española en su primera cadena. Bueno, hablamos de... ¿sí? En historia, no en historia pasada, sí, en historia reciente, yo empecé a ejercer la carrera de Derecho en el año 97, 96, finales del 96. Yo la mejor época de mi vida en la profesión, con menos presión fiscal, con más tranquilidad, incluso nos quitaron lo que era antiguamente el IAE, fue Aznar. Es decir, los 8 años que gobernó Aznar, como esos 8 años, económicamente aquí en España, nunca lo ha habido, ni creo yo que lo va a haber si seguimos a esto. Ese florecimiento económico que hubo en aquella época, que los detractores le dicen la burbuja inmobiliaria, eso dio vida a muchísimos profesionales que ya hoy en día, pues, muchos de ellos abandonan incluso sus profesiones. La izquierda parte de una premisa falsa, que es subo impuestos y cojo más dinero, y eso es falso. Porque tú subes impuestos, te estás cargando un montón de empresas que van a dejar de pagar y va a mandar mucha más gente al paro. Y al final resulta que no recauda más. Claro. Y si no, eso se ve con el tiempo. Y en la época de Aznar, que se bajaron impuestos, la recaudación fue estupendo. Sí. Aquella época fue... Solo saben los economistas. Eso es cierto. Y además tenemos ya la experiencia en el tema que nos dice de Aznar. Así. Hay una cosa muy clara, que se repite cada vez que hay alternancia en el poder. Y es que la izquierda, bien sea la izquierda del PSOE, o bien sea la izquierda radical comunista de Podemos, aunque ahora el PSOE se está asemejando mucho a los radicales comunistas, están parece que abrazándose mucho. Bueno, por la izquierda, cada vez que gobierna en España hay paro y más impuestos. Y mucha corrupción. Bueno, también, pero hay más paro y más impuestos. Yo digo solamente esto porque a los ciudadanos le afecta de manera directa. Más paro y más impuestos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y lo increíble, Carmelo, es que en España estamos volviendo, además, que la izquierda defiende lo público exclusivamente. Yo lo estoy viendo en el Parlamento, ¿eh? Tú defiendes algo privado allí, parece que eres un sinvergüenza. Quiero decir, si lo público, hay que pensar una cosa, yo lo veo en el campo mío de la medicina, ¿no? Yo, desde que empecé a trabajar hace más de 30 años, todos los descubrimientos, todas las innovaciones, todos los medicamentos nuevos, los de vienen del sector privado, no vienen del sector público. O sea, entonces, que yo no defiendo el todo privado tampoco, yo creo que es necesario, y lo digo en el tema de la sanidad, una sanidad pública excelente y una pública y una privada que compita y que la complemente a la vez, porque hay picos de salud que tú no puedes contratar funcionarios ya para toda la vida, para un pico de 3 meses, entonces tú tienes que concertar con la privada, y eso lo ha hecho el PSOE, además, el PSOE ha concertado con la privada. Claro, pero que el sistema no solamente... El sistema es mixto, el motor económico general parte de lo privado. No solamente que lo ha hecho el PSOE, sino que además lo ha utilizado el PSOE y los miembros preeminentes del PSOE. Vamos a ver, yo soy de los que abogo por la libertad en todos los aspectos. Fíjate tú, lo que nos han dicho siempre los comunistas y la izquierda diciendo, no, nosotros somos los defensores de la libertad. Mentira. Los defensores de la libertad son aquellos que dicen libertad de enseñanza. Enseñanza pública, enseñanza privada, enseñanza concertada. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Quitar la enseñanza privada y concertada, solamente enseñanza pública. No, señor. La libertad, que es la que abogamos nosotros, tiene que ser que haya absoluta posibilidad de que cada uno libremente pueda imponer y elegir una enseñanza. Cuando hablamos de sanidad, la libertad dice, el que quiera ir a un centro público, que vaya a un centro público. Yo voy al hospital, a un centro público. Pero si me da la gana ir a una consulta privada y tengo los 100 euros para ir a la consulta privada, ¿por qué no voy a poder ir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ellos pretenden que no haya libertad.
Y ese es un concepto que se ha transformado de ser ellos o decir ellos que eran los defensores de la libertad a ser ahora nosotros, los de centro derecha, los defensores de la libertad en España. Los defensores de la libertad en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Esa es la vara larga de moral Carmelo, que tienen. Hay que venderlo, como tú estás haciendo aquí, como lo estamos haciendo aquí, porque la gente en general no es lo que le llega. Claro. No, Entonces, por eso los medios de comunicación son importantes. Claro. Es que lo que dice... Y por eso es muy importante un medio como este, y no os puedo dar a Paco, pero que es cierto, en el que podamos hablar personas que a mí no me llaman a ningún otro de Huelva, y no podemos decir lo que pensamos siquiera, con lo cual no llega a la población nuestra manera de estoy con Rafael, nada existe si no sale en televisión, como decía Manuel Icén, y el PP tiene un problema, no sabe vender lo que hace. Ahí el PSOE os pasa por la derecha, por la izquierda y por el centro. En la propaganda es verdad. Os pega un repaso de 10-0. Sí, es verdad, pero yo creo, Paco, que es la estrategia, vamos a dar, lógicamente Carmelo conoce el partido mejor que yo y yo no me voy a meter en otro partido, pero es cierto lo que ocurrió entre Casado y Cayetana Álvarez de Toledo. Según contó Cayetana, Casado no quería batalla cultural, o sea que es que el PP de alguna manera, creo que voluntariamente no ha querido entrar en esa batalla cultural, por los motivos que sea. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que nos planteemos y que digamos, oye, que es que no tenéis razón, oye, o tenéis razón. También, tú quieres la eutanasia porque tú crees que tu cuerpo es tuyo y tú debes coger, vale, bien, yo creo que no es así, déjame que yo eduque a mi hijo como yo crea y tú educa al tuyo como crea tú. Tú quieres llevar al tuyo a un colegio donde le digan eso, pues estupendo, déjame que yo lleve al mío al otro, pero no me digas, no, sí, pero lo pagas tú. Bueno, ¿yo por qué voy a pagar la enseñanza a mi hijo y tú la del tuyo no? O sea, aparte, la libertad de elección de modelo educativo, eso está amparada en la Constitución Española, en la Carta Fundamental de los Derechos de Europa y en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que están para en todos lados. El que los padres, según sus creencias y según sus convicciones, puedan formar a sus hijos, tengan libertad para formar a sus hijos. Es verdad lo que iba a comentar antes. Es verdad que muchas veces nosotros, el Partido Popular, no sabemos vender lo que hacemos. Nosotros hacemos muy bien hacer las cosas y solucionar los problemas, pero luego no sabemos venderlo. Sin embargo, la izquierda hace todo lo contrario. La izquierda sabe vender a un burro que está mellado, cojo y demás, como si fuera el mejor de los donceles, y sin embargo luego el mejor de los corceles. Exactamente. Y luego no hace nada, todo lo contrario. Es decir, la venta, los trileros, como son ahí, te vende una cosa que es una tontería, te lo vende como si fuera lo mejor del mundo. Y nosotros no, nosotros vamos a los hechos. Nosotros vamos a lo práctico, a hacer las cosas, a solucionar los problemas de la gente. Y ellos no. Bueno, por eso el Partido Popular ofrece muchas veces gestión, pero no combate, como dice Rafa, no el combate ideológico. Y se corre muchas veces el riesgo de quedarte en un espacio que, si no peleas tu cuota política y dogmática, pues te quedas como un híbrido y no se te puede ubicar. Por eso Vox se está llevando últimamente muchísima caña con el tema de la ultraderecha, porque no es de ultraderecha, Vox no es ultraderecha, Vox es un partido constitucional y además jura sus cargos como Dios manda, no se inventan cosas como otros partidos que es por obligación y tal, ¿no? Eso es una forma de pelear, digamos que políticamente en el terreno. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos cuestionan a Vox, que es ultraderecha, porque el mensaje que dan es un mensaje descarnado y no políticamente correcto. Bien. Mientras que el Partido Popular siempre le ha pasado lo mismo, que no quiere pelear ese espacio ideológico. Y yo creo que siempre ha sido un error, porque eso parece que es trotskismo. Sí. El trotskismo solamente ofrecía una forma de comunismo que era la gestión única y exclusivamente. Sí. Y entonces yo creo que el Partido Popular también tiene que defender esa cuota de centro-derecha y decir, un momento, yo también tengo mi ideología política. Exactamente, nosotros tenemos nuestra ideología política en el centro-derecha, no estamos en la izquierda. Y pero Vox, sí, por supuesto, pero que hay que pelearla muchas veces. Vox puede ser de de ultraderecha o de derecha o lo como quiera. Si eso le arrojan como algo negativo, que yo no lo considero así, como algo negativo, ¿qué tendríamos que decir de la ultraizquierda, de los comunistas leninistas, cuya máxima es hacer lo mismo que hizo Lenin?
¿qué tendríamos que decir? Eso sí que son la ultraizquierda y eso sí que son los peligrosos. Bueno, eso sí que son los peligrosos. No, antisistema, antisistema. Eso, ultra significa más allá de, y nosotros no estamos más allá de la ley, ni más allá de la No, autoridad. esa es la realidad. Es más, sinceramente creo que en general la media en el Parlamento, creo que nos comportamos con tanta educación como los que más. Con tanta como los que más, por no entrar en comparaciones. Y luego, además, somos constitucionalistas totalmente. Los cambios que proponemos son todos desde dentro de la Constitución, algunos prácticamente imposibles. Nosotros podemos decir, bueno, pues por nosotros no habría autonomía. Es que quitar la autonomía cuesta mucho. Cerrar Canal Sur, que es un tema que le gusta mucho vamos a ello. Podrían faltar las 3/5 partes del Parlamento, pero bueno, dentro de eso nosotros estamos trabajando. Nosotros en principio no somos autonomistas, sin embargo creo que estamos haciendo en el Parlamento de Sevilla, que estamos haciendo un papel bastante bueno. Sí. Y hay que hacer muchos más cambios de los que se han hecho. Lo que a mí me molesta es que tú tengas que estar justificando una posición de un partido que es verdaderamente legítimo por culpa de la agresión de los que no aceptan los principios políticos de este partido en concreto. Claro, pero que tenga que justificar uno lo que tú estás diciendo es que nosotros estamos dentro, eso se ve. Sí, que estáis dentro pero de la lo red ves de los tú, márgenes. Enrique, pero ahora como que la vengan prensa aquí, está que vengan de aquí. manera machacona diciendo los ultras, los violentos. Bueno, pues vamos con precisamente de Canal Sur y de la Cámara de Cuentas. Es una noticia que ha saltado esta semana, como han saltado otras muchas. Las adjudicaciones en Canal Sur a dedo, estamos hablando de hace 3 años, no estamos hablando de la actualidad. Las adjudicaciones en Canal Sur a dedo sin control y sin cumplir la función de servicio público. La Cámara de Cuentas constata también irregularidades en las contrataciones del ente público en la etapa del Partido Socialista y destaca cómo las productoras adjudicatarias no cumplían ni con la solvencia técnica. Los contratos de servicio de producciones externas en Canal Sur no eran la excepción a las múltiples irregularidades que sus gestores cometían en la gestión diaria de la televisión pública andaluza. Estáis sentaditos, no sé, o de pie. ¿A qué viene todo esto? Voy a dar unos datos que Paco Velasco conoce bien, este documento, porque ya lo sacamos hace 10 años. Hace 10 años. Lo que pagaba Canal Sur a algunas productoras por programa de 1 hora. Y luego le voy a hacer una pregunta de examen a Enrique sobre este programa. Tú quédate con la cifra, porque luego te voy a hacer una pregunta. Miren, el programa se llama Copla, que duraba, que no sé si sigue o no sigue, no lo sé. Canal Sur pagaba por aquel entonces 137.267 euros por programa. Repito la cifra, mareante. Más Menuda Noche, que no sé lo que es, pero era un programa que no sé si existe todavía, porque he de reconocer que nunca he visto ese canal de televisión. Menuda Noche, de la firma ZZJ, costaba por programa de 1 hora 83.882 euros. Sigo, hay mucho más. El programa Ratones Colorados, de Jesús Quintero, el silencio de entrevistas, parecía a las que hacemos aquí en Perfiles, costaba cada programa 80.090 euros. 80.090 euros cada programa. Y no estamos hablando de una serie de los 13 programas, que ascendían, el contrato que firmaron eran de 1 millón de euros por 13 programas. ¿Sigo o con esto es suficiente? El programa de reportaje 75 minutos, parecido a lo que vemos en Callejeros en 4, costaba 57.828 euros por cada programa. Bueno, la serie Arrayán costaba 27.427 euros cada capítulo de 20 minutos. El Padre Medina, que no sé lo que es, esto costaba cada episodio 103.501 euros. Y hay mucho más. Bueno, no sigo Animales de Familia, pero más o menos se barajaba en esas cantidades. Te has quedado con las cifras. ¿Tú sabes por cuánto vendemos nosotros este programa, que creo que es decente? ¿Cuánto? 4 millones de euros. No, en serio, te hablo en serio y con datos. Y te voy a dar cantidad, no me importa. ¿Esto? ¿Cuánto? 0. Hombre, 0 no. No, hombre. Ahí, No, trabajando. digo 0 en cuanto a lo que es traernos y está 0. Ah, bueno, Tú sí, que no cobráis tú nada. a pulso, tú a pulmón, Sí. lo tienes montado tú. Sí. La cantidad, no sé cuánto puede ser lo que eso, pero vamos, que seguramente. Yo te lo voy a decir. 1% Si yo de vendo. alguna de esas No, cantidades. menos. Ojalá. ¿Por cuánto vendo este programa? Este programa y ahora lo vendo a una televisión. No sé, no tengo ni idea. Con 2 técnicos, ¿no? Un cálculo, a ver si aciertas. ¿Qué? No, de una cifra.
Ya está, yo no tengo reparo en decirlo. 400 euros. Nada, y bajando. 200. Bajando. Te lo Documentado. estaba comprando yo, Paco. ¿Sí? Venga, aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? No tengo 200, yo, 150. menos y bajando. No me lo crees. Al final no va a tener ni para una cerveza Yo, para todavía no me van a invitar. Bueno, sinceramente, cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera. 50 euros vendemos este programa de 1 hora y media de duración o 2 horas. ¿Vale? Para que lo Pero sepáis. esa Que cifra- luego hay lenguas viperinas y lenguas muy largas, ¿sabéis? Esa ¿Vale? cifra es muy interesante que la hayas 50 dicho. euros. Yo lo ignoraba totalmente. Me parecía que lo de 400 euros en concepto que si de alquiler... Sí, que no, si ahí de lo podéis leer. impuestos, Porque luego hay muchas lenguas y... pero que esas y- lenguas viperinas y tenía ganas de decirlo, deben saber sí. que quienes estamos aquí Sí. nunca hemos cobrado un duro. Es más, si yo tuviera que venir cobrando, no A lo vendría. mejor no, yo no vendría. No, no vendría taxativamente, no vendría, bajo ningún concepto. Sí. Sí, eso se lo voy a dar también Yo a Carmen. no, además lo hago con gusto, no. Vale. Lo cierro, me despacho, me hago gustosamente aquí los jueves. y Muy bien. luego- Bueno, pues ya está. Pues bueno, sobre la cámara que nos hemos quedado con estas cantidades que Canal Sur pagaba a las productoras, estamos hablando de una media de programas de 1 hora, en torno a los 80.000 euros por programas de 1 hora, ¿eh? O sea, y entonces la Cámara de Cuentas, pues lógicamente ha metido mano en esto. Paco, ¿algún comentario sobre Sí, esto? al menos dos. Uno, que las subvenciones a la televisión pública andaluza han sido millonarias durante casi 40 años que ha regido o mal gobernado Andalucía, la Junta de Chávez, la Junta de Griñán y la Junta de Susana. Ha sido un escándalo de malversación de caudales públicos, aunque tengan una cobertura legal. Y de otro lado, la vergonzante actuación del comité de huelga, que los días 23 y 24 de diciembre, o 22 y 23 de diciembre, 2 días de diciembre, han dejado la pantalla en negro, la pantalla de Canal Sur en negro. Esta actuación de los sindicatos por un supuesto recorte de 14 millones de euros, si mal no recuerdo, por parte de la actual Junta de Andalucía, con muy buen criterio, y la eliminación de programas que eran de audiencia cero, lo que me indigna de estos sindicatos comprados, vendidos, es que ahora, no antes, no en esos 38 años anteriormente, no, ahora dicen que la televisión tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Ahora dicen eso, pero si es que antes no lo estaba. Estaba al servicio de la productora tal, de la productora cual, de Juan y Medio, de Joaquín Petit y de 3 o 4, digamos, profesionales del show business, pero de show tiene poco y de negocio tiene todo. Entonces, la actuación de los sindicatos aplaudiendo con las orejas, ovacionando a Susana Díaz y precuelas de Susana Díaz, me resulta tan vergonzante como la propia Susana Díaz, porque están haciendo de la televisión una máquina de engañar a la gente y de robarnos a los ciudadanos en general sus votos. Y un ejemplo que ha surgido hace también un par de días, quizás una semana. El director general, el señor Zancajo, ha sido destituido fulminantemente, pero alguien o mucha gente desconocerá un dato. En un reciente almuerzo en un restaurante en Sevilla, Sí. mientras Zancajo almorzaba, estaba allí la señora Susana Díaz y de viva voz le dijo: ten cuidado que se te van a caer los palos del sombrajo. Esa destitución de Zancajo no tiene solo una autoría por parte de la actual Junta. Es, y preguntémosle a él, al interfecto, si la amenaza que yo estoy refiriendo la han recogido cuántos medios de comunicación. Pero existir esa amenaza por parte de Susana Díaz al señor Zancajo, no cabe duda. Lo ha publicado hoy este señor en ABC, ha publicado esas palabras. Bueno,
Sí me gustaría hacer también una puntualización Sí. sobre Canal Sur para que los espectadores más o menos se hagan una idea. El presupuesto de Canal Sur es de 140 millones de euros. 140 millones de euros. Es una barbaridad. Pero, ¿sabe cuántos trabajadores tiene Canal Sur? 1.400. 1.400, que decir, hay 8 provincias, que tú dices, oye, si hubiera 100 por provincia por serían favor, 800, madre no, mía. hay 1.400 trabajadores en Canal Sur. Entonces, la postura de nuestro partido, porque lo nuestro en principio era quitar las televisiones autonómicas, porque es que el ahorro es una maravilla. O sea, estamos hablando de un presupuesto de 140 millones, cuando hablamos en Huelva del proyecto SEUR, con 15 millones, iría para adelante, 15, el Canal Sur, 140 millones. Pero es que este año ha habido que poner, este año pasado, 15 millones más, porque no, con los 140 no había, y hubo que poner 15 millones más. Y ahí es donde mi partido insistió muchísimo para que este año no se ponga esos 15 millones. Ese es el recorte, los 15 millones de más. Nosotros hubiéramos recortado bastante más. O sea que el PP y Ciudadanos pues estiman conveniente seguir con el gasto este. Nosotros, Canal Sur, lógicamente, no se puede cerrar, porque de momento. ¿Por qué? Porque está blindado por el Estatuto de Autonomía y hace falta las 3/5 partes de la Cámara. Nosotros, por supuesto, decimos públicamente nuestra intención. Nosotros la cerraríamos, pero somos conscientes que 3/5 partes de la Cámara, mucha mayoría necesitamos para eso. Entonces, bien, una vez que estamos, intentamos ser servidores públicos, que demos un Canal Sur, que es lo que haga, hay que disminuir, porque 140 millones es una barbaridad, pero no solamente porque el problema no es solamente el presupuesto, eso que haya 1.400 trabajadores, es que luego la mayoría de los programas se compran a productoras, que cobran una barbaridad. Tú dices, bueno, es que estos 1.400 trabajadores lo hacen todo, se van ellos a hacer programas, no. Después... eso es lo que este señor que han hasta transmití una misa. quería hacer. O sea, ir eliminando poco a poco las productoras y los programas. Ese es el objetivo de nuestro partido, claro, lógicamente. sí. ¿no? O sea, Claro, bueno. es que debería de ser. así. Es que Canal Sur, yo no sé de verdad cómo genera tampoco. Tendría que generar mucho más debate en la sociedad y en todos lados. Y a Que la lo mejor gente lo que hace una competencia. Es que no lo ve, el problema es que no lo ve. No hay Canal Sur, no hay creo yo que tiene un conciencia. seguimiento de, Es que lo sobre veo todo muy tercera poca edad. No, Sí, no, mi no, padre, tercera edad, no, tercera sí, edad. sí. Sí, No, pero tercera edad. suegro, pero suegro. hay una estadística. Canal Sur le interesa al 8% de los andaluces. Al 8%. Y tenemos 140 millones de euros. Cuando antes hemos hablado de los sindicatos, que ha hecho un apagón en la... es una huelga salvaje y demás, pero durante 38 años con el PSOE y no lo ha hecho, ¿por qué? Durante 38 años funcionaba estupendamente y ahora en 2 años funciona fatal. No. Es que los sindicatos, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los sindicatos, de los trabajadores y demás, los sindicatos es un apéndice del Partido Socialista, un apéndice de la izquierda. Y haga lo que haga el Partido Socialista o la izquierda, no irán nunca en contra de ellos. Los sindicatos, desgraciadamente, tanto el UGT como Comisiones Obreras y otros sindicatos también todavía más radicales, son el apéndice, es decir, una parte del Partido Socialista. Eso está claro. Y cuando el Partido Socialista dice esto, por aquí, pues por ahí van ellos. Por ahí van ellos. Y aparte, Carmelo, hay otro dato que es muy interesante. De los 1.400 trabajadores que tiene, han firmado, no llega a 200. Lo que pasa es que luego han firmado gente que no tiene nada que ver con Canal Sur, que son profesionales, entonces dice, la mitad de la plantilla, no, la mayoría de los que han firmado no son de Canal Sur no llega a 200. Lo que pasa que está controlado por la izquierda, como tú dices, y que es lo que tenemos que hacer, luchar por quitar ese control que la izquierda tiene en todo, en la libertad, en los no me medios canso de de comunicación. decirlo, la libertad. Por supuesto. Y otra de los que aquí hemos dicho es que hay muchos programas que hacen las distintas productoras de izquierda, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de etcétera. Eso es. Y bueno, pues estamos alimentando a los nuestros y si de rebote nos alimentamos nosotros, pues también. Yo no, a buen entendedor, sí. Muchas palabras sobran. Está claro. Tenemos que actuar, Carmelo. Bueno, ahí que ya estamos mal de tiempo, pero preguntan por aquí, Paco, pregúntale a Rafael, minuto y resultado de la gestora de Vox. La Minuto gestora de Vox, resultado. bueno, a Sí. mí me nombraron presidente de nuevo y la verdad es que estamos súper ilusionados. Yo creo que vamos a hacer, tenemos equipo magnífico de trabajo, queremos extendernos por la provincia
y ahora no puedo decir que estoy rodeado de gente muy ilusionada. En Madrid me ha dado su confianza absoluta y gracias a Dios por ahí todo perfecto. O sea, yo estoy perfectamente integrado en el partido, en Huelva como presidente, en Sevilla como diputado. Ahora tenemos las elecciones catalanas, pero seguramente iremos también allí a Cataluña, no sé, al final de campaña y tal, y muy bien. Bueno, a ver qué pasa allí en Cataluña. Estoy muy satisfecho. Otro tema, porque es que estamos mal de tiempo. ¿Conocéis? Paco sí conoce, ¿no? La reina Melchor del fraude, estamos hablando aquí del Monte, ¿eh? La reina Melchor del fraude de los cursos pagó sueldos astronómicos a su hijo y a su sobrino por tareas fantasma. La audiencia de Sevilla ya pone fecha al juicio contra la reina Melchor del Partido Socialista Obrero Español de Almonte, hasta el 1 de febrero de 2022. Parenta la justicia, pero llega. La exagerante del disuelto consorcio Escuela Formade gastó dinero público en traerse una yeguada de Alemania y en colocar a sus hijos. No sabía yo que en Alemania había buena yeguada. Sí. ¿Sí? No sabía, tenía desconocimiento sobre eso. Bueno, el hijo cobró 452.895 euros en menos de 3 años y el sobrino 38.495 euros en poco más de un año. El fiscal pide para cada uno de ellos 2 años y medio de cárcel y que devuelvan el dinero cobrado de forma irregular y cargado a las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos. Bueno, Esto es. este caso es el caso Formades, Sí. que es uno de los típicos chiringuitos que el PSOE se inventa para desviar fondos públicos y pasarlos por el tamiz de una serie de consorcios, como es el caso, de carácter absolutamente privado, aunque se subvencione con dinero público. Pero hoy, investigando el caso del que me había hablado Pablo Morán, de nuevo me ratifico en lo que he dicho sobre el papel de los medios de comunicación, sobre esta serie de corruptelas, que no son corruptelas, son corrupciones en gran escala y de enorme envergadura, que circundan a la sociedad nuestra, no ya en el plano de televisiones, que eso es ya un escándalo, es en el plano de la prensa escrita. En 2019, es decir, hace un año, estamos en los inicios del año 21, en el 2019, el Tribunal de Cuentas condenó, no voy a nombrarlo porque no viene al caso ahora mismo, pero voy a nombrar el pecado, aunque no cite al pecador, porque todos lo conocéis, yo también lo conozco, no quiero hacer sangre, no me gusta hacer sangre de alguien que me encuentro cada día por la acera por donde yo transito, pero el consorcio de la Escuela de Hostelería de Isla Antilla ha recibido un varapalo en 2019 del Tribunal de Cuentas, de tal forma que su director gerente fue condenado por el Tribunal de Cuentas, insisto, a pagar una determinada cantidad de miles de euros gastados, al parecer, indebidamente o desviados. A él y a la interventora, en el primer caso, por negligente actuación contable como autor directo, y a la interventora por negligencia en el control y fiscalización de los gastos. Ambos han sido condenados por el Tribunal de Cuentas. No ha pasado a mayores. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque, lo tengo apuntado, para que no se me olvide, entre los años 2010 y 2016, a estos señores se les olvidó publicar en Boja los estados financieros. El consorcio de la Escuela de Hostelería, que recibió subvenciones millonarias, resulta que fue disuelto. Todo esto en pleno auge, en pleno apogeo y poderío de la Junta del PSOE. Todo esto. Hoy, cualquiera que entre en la página web de la Escuela de Hostelería de Isla Antilla, reinando o en el poder la Junta de Ciudadanos y PP, o PP de Ciudadanos con la ayuda de Vox, la Escuela de Hostelería empieza a funcionar, sigue funcionando y ya están abiertas las matrículas para este curso. ¿Qué diferencia hay? Que ahora se están haciendo las cosas como se debe y antes se hacía como no se debe. El que no se publiquen los estados financieros,
es el indicativo número 1 de que quien lo ha hecho sabe cómo actuar para no meterse en asuntos penales. Porque si no hay estados financieros, no hay constancia de las cantidades desviadas o de los gastos mal realizados. Bueno, pues, ¿qué prensa ha recogido esto? Ninguna. Una que yo he rebuscado hoy y he logrado encontrar. Y las personas metidas en este asunto han tenido una relevancia dentro del PSOE, que la principal era uno de los factotum que manejaba cierta cadena local de la televisión durante años. Y a esa cadena nunca acudía nadie que no fuera del PSOE. Nunca acudía nadie a unas tertulias similares a esta, pero absolutamente tendenciosas, y no como esta, a la que sí se invita a gente de la izquierda, de todo el espectro político, pero no se atreven a venir, porque carecen de razones y de fundamentos para contrarrestar los ataques fundados que aquí se hacen contra quienes son corruptos, quienes corrompen las instituciones, quienes pervierten los gobiernos y quienes utilizan a los ciudadanos como rebaño de borregos. Esa es la diferencia entre la Junta del PSOE de 40 años y la Junta de PP, Ciudadanos y de Vox de la actualidad. Bueno, muy cierto lo de la Escuela de Hostelería de Islantilla, lo que acabo de decir. El señor Velasco dice, bueno, sí, como público puedo decir su nombre, lógicamente, porque lo ha escrito, María Jesús Menchero García, que ha interactuado con nosotros. Bueno, para concluir, que nos queda muy poquito tiempo, Carmelo y Rafael, ¿hay esperanza para que el proyecto CEU sea una realidad? Pues sí, hay esperanza. Hay esperanza. A ver, pues, y así lo ha hecho, lo ha dicho incluso la Junta de Andalucía, con el beneplácito de todos los que apoyan al gobierno, tanto los que están en el gobierno como es Ciudadanos, como el que apoya en muchas ocasiones el gobierno como es Vox, para que el proyecto CEUS no se vaya de Huelva, no lo lleve a otro sitio, que es lo que yo creo que tiene en la cabeza el PSOE de Madrid. El PSOE de Madrid, que no lo puedan llevar a otro sitio. Y en ese sentido, lo que ha hecho el gobierno de Andalucía es decir, oye, del dinero que tiene que venir de Europa para las distintas autonomías, vamos a coger una parte de ese dinero dentro de las políticas que hay que hacer en materia aeronáutica, vamos a coger ese dinero que se necesita para el proyecto CEU. Y yo creo que es positivo, es bueno, sobre todo para la provincia de Huelva. Es una pena, te digo la verdad, es una pena que tengamos que gastar dinero de todos los andaluces, que debiera de ser para otras cosas, y tengamos que gastar ese dinero que no lo da el gobierno central, que debiera darlo el gobierno central, y no lo va a traer a Huelva, sino que se lo va a llevar a otro sitio. Ya sabemos a qué sitio se lo va a llevar. Y vamos a tener que coger el dinero propio de los andaluces, el nuestro, para hacer algo que tenía que hacer el gobierno de España, el gobierno socialista de España. ¿Y se va a avanzar? Vamos a ver. Yo tengo una versión en parte coincidente con la de Carmelo y en parte no. Por eso somos de partido distinto. Evidentemente. Vale. Nosotros, viendo que se acercaba la fecha de octubre, que no había movimiento ninguno efectivo sobre el proyecto CEU, en el mes de febrero presentamos una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que la Junta pusiera la cantidad de dinero suficiente para que el proyecto fuera adelante, o sea, para garantizar el proyecto. Si después el gobierno central quería pagar, pues que pagara, pero si el gobierno central no pagara, pues pagaba la Junta. Pues estamos hablando de 15 millones de euros. Insisto que la Junta tiene que pagar 164 millones de sobrecoste del metro de Sevilla, que han sido 800 y pico millones, 116 millones del tranvía de la Bahía de Cádiz, con dinero de todos los andaluces, vamos a pagar 30 y tantos millones solamente en este año para el metro de Málaga. El hospital de Málaga va a costar 400 y pico de millones, el metro de Granada 500 millones, y con 15 millones teníamos el proyecto CEU. Y resulta que eso no lo podemos hacer con dinero de los andaluces, tenemos que esperar un fondo europeo, que por cierto no se ha conocido
hasta ayer por la tarde, porque todos esos meses que el consejero, que es de Ciudadanos, nos estaba diciendo, nos estaba instando a que esperásemos a septiembre, a la reunión que iban a tener con el INTA en septiembre, y nos aseguraban que el proyecto iba por buen camino. Y cuando ha llegado lo de los fondos COVID, ha dicho, ahora sí tenemos más motivo para ser optimistas. Es decir, que antes no tenían motivo ninguno. O sea, ahora se ha agarrado a los fondos COVID, que después llegarán o no llegarán, y se utilizarán o no se utilizarán. Efectivamente, lo que ha dicho Carmelo es lo que dice el consejero. Hombre, vamos a poner 15 millones ahora cuando a lo mejor dentro de 3 meses lo tenemos de Europa. Vale, pero siempre nos toca Huelva, Carmelo. O sea, esas cosas siempre pasan con Huelva, no pasa con el resto de Andalucía, porque la realidad es que el presupuesto con Huelva, los políticos de Huelva, tenemos que pegar un puñetazo encima de la mesa por el presupuesto. Nosotros lo hemos puesto, ¿eh? El de Madrid, bueno, pero es que en Andalucía... Nosotros el puñetazo lo hemos dado en 2 ocasiones. En una ocasión la hemos dado en el Congreso con las enmiendas que yo he presentado, y los políticos de Huelva, que no eran ni Partido Popular ni Vox, han dicho que no, y han votado que no a esas enmiendas que nosotros habíamos hecho. En Sevilla está ahí en el poder, en Sevilla está ahí gobernando. De las cuales, ¿de quién tiene que poner el dinero? ¿Quién tiene que poner el dinero del proyecto Zeus? Lo tiene que poner el gobierno central. El gobierno central, sí. ¿Quién es el promotor? Sí, hombre, no. Es que si partimos desde el concepto, un concepto equivocado, o un concepto que no lo queremos reconocer, es que entonces no llegamos. No, sí, ¿Quién tiene que poner y es el autor del proyecto CEU? El Ministerio. ¿El Ministerio? Vamos a ver. Hombre, no me digas que no. Hombre, no me vaya a decir que no. Yo no te voy a el Ministerio. Te voy a decir lo que te voy a decir. Claro, el Ministerio. El Ministerio tiene que hacerlo, por lo tanto, la competencia es de él. Otra cosa es que también participe la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía participe. Mira, y cuando el Ministerio estaba en manos del Partido Popular, se puso encima de la mesa para ese proyecto 10 millones de euros. 10 millones de euros. Y aquí entraba varias administraciones. Entraba el Ministerio, que es quien tenía a nivel nacional, el Gobierno Nacional, que es quien tenía el gran peso para llevar adelante este proyecto. Entraba la Junta de Andalucía como colaborador de ese proyecto que era importante para Andalucía y para Huelva también, para Andalucía en general, pero para Huelva también. Y también entraba otra administración, que es la administración local de Moguer, cuyo proyecto se desarrolla dentro del término municipal de Moguer. ¿Quién tiene que llevar la voz cantante? ¿Quién tenía que poner más dinero ahí encima de la mesa? El Ministerio. El Ministerio. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ninguno. Mira, ¿sabe lo que ha hecho en estos presupuestos del año 2021 el Ministerio? Ha dicho 4 millones de euros para el proyecto Zeus, pero no para el año 2021, sino para el año 2022. Es decir, eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque para el año 2022 sabrá Dios si habrá dinero para ese proyecto Zeus en el año 2022 o no, o sabrá Dios si está gobernando el PSOE o no. Es decir, no había seriedad, no hay seriedad por parte del Gobierno central. Y yo no sé por qué, ¿eh? Yo no sé por qué. Tienen la cabeza... Tienen la cabeza de llevárselo a otro sitio... ¿O porque... ¿Pero eso es información o intuición? No, intuición, no es información, es intuición. Si tuviera la información, lo decía como tal información. Sí, yo te voy a decir lo que conozco. A ver, el proyecto SEU no se lo pueden llevar de Huelva, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el proyecto SEU requiere varias condiciones del sitio donde asiente. Una, que haya mar, porque se hace sobre el mar, como es lógico. La otra es que haya espacio aéreo libre, y Huelva tiene un espacio aéreo que supera a cualquier provincia europea, y además no solamente en la horizontal, sino también en la vertical. Aquí se puede poner un cohete en la estratosfera, legalmente, o sea, Huelva está preparada para eso. Y después encima tenemos la suerte de tener muchísimas horas de sol, que es necesario también para controlar el cohete o el avión o el dron. Entonces, reúne unas condiciones únicas por las que el INTA, lógicamente, quiere instalarlo en Huelva. ¿Qué es lo que ocurrió? El proyecto se inicia en 2010-2011 entre la Junta y el Gobierno central. Y
Y efectivamente el INTA pasa a ser el promotor o el sujeto sustantivo, creo que es el término legal, del proyecto, y llegan a un acuerdo con la Junta. Entonces el INTA tiene que encargarse de conseguir los fondos FEDER de Europa y de conseguir la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Y la Junta, por su parte, pues tiene que conseguir pues, todos los trámites administrativos para que se pudiera instalar en el sitio este. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega 2015 no se han utilizado los fondos y entonces Europa reclama los fondos y entonces el INTA, se pierden los fondos. Tiene que devolverle los fondos con intereses. Con intereses. El INTA había cumplido todo lo que había pasado. Los que no había cumplido había sido la Junta de Andalucía, que estaba el PSOE. Estaba el PSOE, la Junta Socialista de Andalucía. Exactamente, no cumplen. Entonces el proyecto, boom, sufre, hay un parón, pero el proyecto sigue siendo interesantísimo, porque es que pondría a Huelva en la vanguardia de la investigación mundial. En eso estamos totalmente de acuerdo, que es interesantísimo, claro, y no podemos dejarlo perder. Sí, pero entonces ocurre una cosa. Ahora se retoma el proyecto. Y todo iba bien hasta que, por lo menos desde nuestro punto de vista, hasta que en febrero empezamos a ver que la cosa no avanza como tenía que avanzar. Y lo que yo observaba era, y bueno, ahí están las intervenciones en el Parlamento, y pedimos una comparecencia también con el consejero, y tú intuyes, o por lo menos yo intuía, que el consejero no estaba por la labor, que estaba como echando balones fuera, tú percibías que eso no iba a ir bien. Y efectivamente, en verano hay una declaración de la ministra que dice que el gobierno no está dispuesto a poner ni un duro, ¿vale? Quedaba la otra alternativa, se iba a firmar un convenio, un acuerdo de colaboración. En el acuerdo de colaboración, si tú firmas un acuerdo conmigo, ponemos cada uno, si tú no me dices, no, pero yo no voy a poner nada, y te digo, oye, pues mira, a mí yo sí, yo lo voy a poner yo, ¿entiendes? Porque en el fondo no olvidemos, el INTA está aportando unas instalaciones y un aparataje que supera los 250 millones de euros, así que porque la otra parte ponga 15 millones, tampoco pasa nada. Entonces, lo que yo defendía era que aunque moralmente el gobierno central o el INTA podía ponerlo, en un momento dado la Junta también podía ponerlo. Moralmente y legalmente, que es quien lo tiene que poner. Mira, pero legalmente también lo puede poner la Junta. No es ilegal que la Junta claro, si el Ayuntamiento de Palo o el Ayuntamiento de Moguer dice, no os preocupéis, toma, aquí tenemos los 40 millones de euros, nadie va a decir, 15. Lo voy a llevar usted a los tribunales porque es que usted ha puesto el dinero cuando lo tenía que poner yo. Claro. Eso es lógico. Mira, a eso me refiero. ¿Por qué la Junta no lo ha hecho, Carmelo? Porque lo tenía que hacer el gobierno central. Porque lo tenía que hacer el gobierno central. Vale. 10 millones de euros puso el gobierno central popular de Rajoy. Lo puso encima de la mesa. Manera, y es que lo tiene que hacer. Los últimos detalles. Tú imagínate que en Cataluña se van a hacer, ellos llaman los cercanías y demás, y que lo tiene, es competencia del gobierno central y demás. ¿Tú te imaginas que lo van a hacer los catalanes y poner el dinero los catalanes? Se lo exigen directamente al gobierno central y hacen lo indecible para que lo ponga el gobierno central. Entonces en Cataluña no puede decir lo mismo que estás diciendo tú. Bueno, como no lo hace el gobierno central, vamos a ponerlo nosotros y demás. Carmelo. Hombre, no es serio eso. Carmelo. No es serio. Carmelo. Eso no es serio. O sea, podemos poner 15 no es millones Entonces, este año para Canal Sur extra sobre los 140 millones, pero no se pueden poner 15 millones para crear un Huelva, antes se me había dicho lo de tampoco es serio. Lo has dicho tú, lo de Canal Sur, que son no sé cuántos millones, los de otra cosa en otro sitio, no sé cuántos millones, no sé qué millones. Socialistas, no del Partido Popular, socialistas. Los chiringuitos, escucha. El metro de Málaga y el hospital de Málaga, no. Todos esos el millones de Sevilla. pero déjame, hombre, que yo te explique, hombre. Pero es que te estoy dando que yo te explico, no. La información que tú me das yo la tengo, Yo la tengo. Todos esos chiringuitos, que es lo que hemos visto aquí, son chiringuitos socialistas. Y que nosotros, cuando hemos llegado al gobierno de la Junta de Andalucía, no tenemos más remedio que decir, ¿esto se debe? Pero bueno, qué barbaridad. Pues esto hay que pagarlo. Que esto hay que pagarlo, o no se paga. O sea, se cambia de gobierno y dice, como esto yo no lo he gastado, pues esto yo no lo pago. Bueno, eso no es serio, Vamos a ver. Eso no es serio. Carmelo, bien, entonces ir concluyendo. Para ir concluyendo. Ahora que empieza el debate. Para ir concluyendo. No se trata de debate, se trata de tertulia. Por lo menos a mí me dicen, venga a una tertulia, Carmelo. porque si me dijera, venga a un debate, yo vengo preparado para un debate. No, hombre, pero no a una tertulia. Pero bueno, en el CEU tenemos que dar una serie de pasos. Tenía que haberse dado una serie de pasos. Y el primer paso lo tenía que haber dado el Ayuntamiento de Moguer. El primer paso del Ayuntamiento de Moguer, que es haber despejado
los 75 hectáreas, las 75 hectáreas, haber despejado de esos árboles que ahí había. Y luego un segundo paso en el que la Junta tenía que descatalogar esas 75 hectáreas, porque estamos hablando de un monte propio de Moguer que está catalogado por parte de la Junta de Andalucía. Y luego tener que dar otro paso, que es la cesión o venta al INTA, la parcela, o al Ministerio y demás, de la parcela de los 75 hectáreas. Y luego el último paso, antes de empezar las obras, era la firma de ese convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio, donde se dejara claramente, ya hubo uno, ya hubo un convenio y se dejó, se anuló, donde se dejara claro lo que tenía que poner uno y lo que tenía que poner otro en dinero, donde siempre el propietario, que es el Ministerio, pone la mayor parte. La otra administración, que es la Junta de Andalucía, tenía que ayudar y que estaba dispuesto a ayudar. Y eso es así. ¿Sabe una cosa, Carmelo? Es que el tema que tenemos aquí en Huelva es que en Huelva no se hace nada y tú escuchas al PSOE y le echas la culpa a los del PP y te da una razón y tú dices, bueno, pues sí, tiene razones. Y escuchas a los del PP y da una serie de razones y dices, pues tiene razón, pero lo cierto es que al final no se hace nada. Y pues, lo cierto es que estamos por 15 pues millones. Ya verás. Bueno, pero os voy a decir no son una cosa. 15 millones, son 40 millones el proyecto, ¿eh? El proyecto es 40 millones. No. ¿Cómo que no? Que yo te Pues digo que no. 40 millones. Mira, en el proyecto CEU lo que hay que hacer es una pista de asfalto de 2 kilómetros. Primero hay que remover 40 millones. 1 millón. Que no solamente hace una pista de asfalto, que se hace menos, son 40 millones el proyecto, hombre. Carmelo, eso está hecho con 15 millones. Te lo digo porque en vez de que decir la información que tengo son es 40 millones. Imposible. Yo digo que 15. Bueno, en cualquier caso os digo una cosa. Ahora no hay un proyecto CEU. Ahora mismo hay 2 proyectos CEU. 2 proyectos. A ver, CEU. explícate porque se va a quedar la gente descolocada. Sí, porque se están moviendo gente de Huelva para que en vez de ser, porque había a la opción del INTA, el INTA lógicamente, por las razones que he explicado antes, el INTA y el gobierno se resisten a poner dinero. Entonces la solución era, hace unos meses, que la Junta se dijera promotora del proyecto y en sujeto sustantivo y solicitara la DIA a la Junta y pusiera los 15 millones de la Junta. Escúchame, Carmelo, escúchame. Te escucho. Entonces, bien, ahora hay otro proyecto porque hay gente de la sociedad de Huelva que se está moviendo para conseguir el proyecto al margen de la Junta. Y lo digo aquí, yo soy diputado de la Junta. Entonces, ¿qué le interesa más a Huelva? Pues habrá que verlo, habrá que estudiarlo. Mira, habrá que estudiarlo. Rafael, mira, el proyecto CEU es de una situación estratégica tan importante que eso seguramente no va a llegar a manos privadas nunca. No, estoy hablando no va a llegar a manos privadas con nunca. El Ministerio siempre por medio estoy hablando, ¿eh? Sí, el Ministerio por medio puede estar esto es lo mismo o parecido a lo que es el aeropuerto famoso que la Diputación Provincial estuvo 15 años pagando para el aeropuerto y no hay nada. Mira, y además yo lo que he dicho antes, que no terminé de decirlo, es que seguramente el PSOE está pensando en otra posibilidad de llevárselo de aquí, que es, y tú dices, no, tiene que ser en Huelva porque Huelva no sé qué. Yo he escuchado hablar de Jaén. Yo he escuchado hablar. Yo he escuchado hablar de Galicia. Sí, pero en Jaén ya existe. Yo he escuchado hablar de Galicia. En Galicia ya existe, Carmelo. Yo he escuchado hablar de Galicia. El proyecto de Lugo ya existe. Mucho me temo que el PSOE esté pensando no en Huelva, porque el PSOE, hablando como lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, es de los que piensa que, total, en Huelva, ¿para qué? Si al final nos van a votar. Los de Huelva nos van a votar. Hagamos lo que hagamos. Le quitemos lo que le quitemos, nos van a votar. Por lo tanto, ¿para qué lo vamos a llevar a Huelva? Pues vamos a llevarlo a otro sitio, que a lo mejor ganamos más en votos en otro sitio. Esa es la realidad. Saltamos el estado de alarma, Rafael, esa es la realidad. Y concluyendo, el estado de alarma concluyendo, que yo me alegro mucho de que con los fondos europeos que nos tiene que venir a Andalucía, que decidamos hacerlo este proyecto. Ojalá y nos dejen hacerlo los del gobierno, los que son los que tienen la competencia. Ojalá nos dejen hacerlo. Bueno, pues... Podéis hacer, perdón, termino un segundo. Termino. Ojalá, porque de esa manera nosotros podemos beneficiarnos en Huelva.
Si este planteamiento lo hubiera sido en vez de aquí en Cataluña, ¿usted qué cree que podían hacer? Estarían funcionando los Ya aviones. estaría funcionando. Hombre, Ya estaría funcionando. Y en ¿Y Sevilla. eso por qué? Y ¿Y en eso por Sevilla. qué? Porque los socialistas a la provincia de Huelva la tiene como la tonta útil, donde obtengo los votos, vengo nada más que por los votos y lo demás. Vengo todos los robos y te quedas. Bueno, Exactamente. vamos a seguir, ¿no? Y bueno, vamos a De la Junta de Andalucía. ¿El qué? vamos a terminar. Todo el proyecto del INTA no puede ser nunca de la Junta de Andalucía. Porque pertenece ya lo está viendo, al Instituto Aeronáutico, no, sí, que pero pertenece al Ministerio de Defensa. No, pero es la promoción. Sí, no, pero es que estamos hablando de cosas distintas, Enrique. Bueno, como he dicho, Que- es la promoción. Terminamos. La noticia del recreativo asolado por los embargos, luego de haber puesto el Ayuntamiento de Huelva, es decir, los 145.000 onubenses, 18 millones. 18 millones. En los últimos 2 años la situación está como está. Una vez concluido el plazo, 30 de diciembre a las 12 horas, para que los clubes de Segunda B abonaran las cantidades denunciadas por los futbolistas y aprobada por la Comisión Mixta de la AFE es la Asociación de Futbolistas, el Sindicato de Futbolistas. La Asociación de Futbolistas Españoles informa que los siguientes clubes, hay 102 clubes en Segunda División B, en todos. Bueno, los morosos, los que no han pagado, no son muchos, de 102. El Alcoyano, el Barcelona B, el Extremadura, el Lleida y el Recre, que no han pagado a los jugadores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se les retienen los derechos federativos. ¿Y esto qué significa? Que en el mercado de invierno, cuando se abre el tema de fichaje, el Recre no puede fichar a ningún jugador porque se lo prohíbe la normativa vigente, habida cuenta de que tiene nómina atrasada. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Hay un embargo pendiente ya con orden judicial, en torno a los 500.000 euros que le tienen que pagar al expresidente Pablo Comas. Hay otro embargo ya con orden judicial de un préstamo que pidieron a la empresa Cristella. Al no pagar ese préstamo, los intereses subieron a 300.000 euros. En total, 800.000 euros. Vayamos sumando, aparte de embargo de desempleados que no se le habían pagado. La gran pregunta que yo me hago: ¿qué habéis hecho con los 18 millones de euros? ¿Por qué no dais una explicación a la ciudadanía, hacéis una rueda de prensa y explicáis euro a euro en qué habéis gastado los 18 millones de euros para estar como está? Que los jugadores del Recreativo no cobran como los del Barça ni los del Real Madrid. Para no afrontar estas nóminas de los jugadores, alguien debería dar una explicación. Y me temo lo peor, que yo no sé si ya van a traspasar la legalidad vigente, porque se ha movido al borde del precipicio una empresa pública como es el Recreativo de Huelva, con pérdida, déficit. No se le puede inyectar más dinero público, pero bueno, allá ellos con las consecuencias. Y me temo, me da la sensación que van a pegar el mangazo otra vez a los 145.000 onubenses, porque no hay salida. Si no hay dinero, los dirigentes no son capaces de buscar recursos económicos privados, no salen a la calle, por lo tanto, creo que dinero público. Hoy había una reunión en la Federación de Peña y los dirigentes del Recre y me da la sensación, es intuición, no es información, que van a preparar el terreno para pegar otro mangazo y sacar, no sé, si 1 millón o 2 millones de euros. Y ya estaremos hablando de 20 millones. 20 millones de las arcas públicas para ponerlo en un club de fútbol que está en la auténtica ruina. ¿Qué pido? Rueda de prensa y que expliquen a los 145.000 onubenses qué habéis hecho con los 18 millones. Que eso es muy fácil. Una lista de gastos. Bueno, si queréis opinar al respecto... Muy brevemente, Sí. Lo de la rueda de prensa es darle un pie para que vuelvan a mentir. Yo les digo al consistorio, al equipo de gobierno de la alcaldía de Huelva, que si tienen un poco de dignidad personal, no ya política, personal, si no tienen miedo a una posible imputación en un futuro cercano, ¿por qué no contratan una auditoría externa que saca afuera todos esos gastos? Sencillamente una contratación de una auditoría externa por una empresa cualificada, que sepamos de manera objetiva, certera e ineluctable cuál es la realidad de los débitos, de los conceptos, de los salarios, de lo que se debe y cuál es la realidad de la deuda que está repercutiendo, como bien dices, en el bolsillo de los onubenses.
Claro, pero después, una auditoría externa. claro, se saca 18 millones de las arcas públicas y luego tiene que venir el alcalde de Palo a arreglarle el colegio a la ciudad de los niños. Esto es realidad. Parecía es demagogia, no. Esto es realidad. Así es. El tema, Paco, puede ser complicarse mucho, porque el tema, bueno, Enrique probablemente además... Yo la gran pregunta, ¿se puede seguro, una empresa pública con pérdidas continuas, se le puede inyectar más dinero? ¿Qué dice la ley al respecto? Pues no lo sé, hasta O sea, ese ya. punto. Yo sé que, por ejemplo, había una ley, no la ubico, ya lo he estado buscando en varias ocasiones, que yo creo que un club de fútbol no puede ser propiedad de una administración pública como un ayuntamiento. Porque no me acuerdo cuál era, y lo estuvimos hablando hace ya algún tiempo, y yo creo que hay una prohibición o una limitación. Ahora, es una pregunta, Enrique, decirte... con tu permiso, Sí. ¿hay posibilidad de que el club vuelva otra vez a Pablo Coma? Pues la pregunta es envenenada, pues sí. Las hay, vale. Pero el problema no es que vuelva a Comas, el problema es que Comas le interese... No, Sí, yo- Recoma no. levanté así. No, pero os Pero- digo una cosa, os recuerdo que el Recreativo le tenía puesta una denuncia al ayuntamiento por 18 millones de euros. Que Por el cuando tema el estadio, ayuntamiento sí. se hace con el equipo, se quita la denuncia a sí mismo. Pero si vuelve a recuperarlo Comas, probable que esa denuncia Lo que yo vuelva no otra vez comprendo- 18 millones. Lo que yo no comprendo Sí, es sí, cómo... es un tema muy complicado. Y si vuelve a Comas, habrá que Pues negociar espérate, con- porque yo con voy a obviamente. hacer simplemente una reflexión. Lo que yo no me explico es cómo un pleito, un procedimiento, es la primera vez que voy a hablar de esto, y voy a hacer parco. Yo soy respetuoso con lo que es, como tenga el Supremo, no voy a hablar nada más. Pero yo simplemente digo una cosa. ¿Cómo puede estar en el Supremo un procedimiento contra este señor? ¿Y cómo este señor puede ganar un civil por un pleito vinculado o relacionado con el tema penal, con unas cantidades muy parecidas como responsabilidades civiles que fue condenado en el ámbito penal? No me lo explico. Como cuando el procedimiento civil se debió de parar. Yo no voy a entrar porque no conozco los entresijos del procedimiento civil, no sé nada, pero, hombre, se ha peleado muchísimo por la gente del TRAS, se peleó muchísimo y se consiguió algo. Y curiosamente, mientras que se hizo algo por un lado, se ha estado destruyendo por otro. Es algo que no comprenderé nunca, que es lo que ocurre en Huelva. Y ya no digo más nada porque... Sí, ya entiendo. ¿Qué Bueno, tiempo ya lo puede contarás. tardarse Cuando llegue la en sentencia conocer del Supremo, pues ya veremos. si el equipo vuelve a Comas o no? Pues no lo sé, porque depende primeramente de una sentencia que tiene que recaer sobre un procedimiento de expropiación que no conozco. No conozco los entresijos del procedimiento judicial tampoco. No sé qué es lo que han argumentado, por qué lo han recurrido o cómo lo han recurrido. Y después habrá que ver qué dice la sentencia. Si la sentencia declara nulo el procedimiento de expropiación, pues evidentemente debería de revertir al anterior propietario el bien que ha sido expropiado. A ver, yo es que es bastante complicado el asunto. Vamos, no es ilógico o muy alejado pensar que pueda volver el día de mañana, depende del juez. Lo que pasa es que contra la sentencia que dicte el juez siempre Sí, se podrá recurrir. otra vez, otro recurso. Y después se llegará a otro dos sitio añitos y en más, fin, sí. esto es como siempre. Pero vamos que... Y en un momento dado, Paco, tú yo es que no conozco te voy a hacer, sí, vamos a a ver, cambiar. a ver. ¿Tú considerarías que a lo mejor visto lo visto el ayuntamiento, que no para de poner dinero y tal, el que volviera a Pablo Coma, ¿cómo lo verías tú? No, Pablo Coma ya lo ha Tú- dicho tú- públicamente. Una vez si se lo devuelven, al minuto siguiente ya lo tiene vendido, según él, dice por ahí. Dice, me lo devuelven y al minuto siguiente ya lo tengo vendido. ¿Quién va a comprar una deuda? Bueno, ¿y por qué cree que tiene Pero interés claro, es la gran hacerse pregunta- con el club si el club teóricamente es un desastre? ¿Por qué interés Sí, tiene pero eso? date tú cuenta que en el club el ayuntamiento ya ha metido 18 millones de euros, ¿eh? Que es que encontrarte tú, llegar, te dan el club diciendo, joder, y ahora estos me han metido en mi empresa me han metido 18 millones de euros. Sí, pero- Ya la situación no es tan grave como hace 2 años, ¿eh? pero Y ahora está- la gran pregunta, bueno, ¿y Comas tendría, Coma o el Recreativo siendo dueño Coma, tendría que devolver los 18 millones al ayuntamiento? Eso es otra gran pregunta. Es obvio que no. Claro, Debería, claro, debería, por porque eso la a la función del pregunta, propietario. Coma está encantado, él va... Pero es que es propietario ahora mismo el ayuntamiento del club. Sí, claro. Es decir, que si vuelve a su Claro. antiguo propietario, todo lo que ha hecho ha estado por mantener la propiedad suya, que ha disfrutado Que durante esa es el la tiempo. gran pregunta, es que le O sea, abrí, que- sería ya para correr a gorrazo al No, alcalde. es retornar. Estaríamos hablando del que le hemos regalado a Coma 18 millones de euros. Y a lo mejor hay que poner 18 Sí, más claro. y la denuncia esa Claro, sobre el claro, Estado por eso sale te digo adelante.
Es un Ahora, tema con- es yo un veo tema- muy acorralado al alcalde de Huelva y a su mano derecha en el que él nunca debió confiar. Nunca debió confiar. Esto es Bueno. muy parecido a lo que ocurrió hace ya muchos años con Rumasa. Que no es lo mismo, pero es parecido. Es la expropiación de una sociedad, de unas acciones de capital. Bueno, terminamos que el estado de alarma no nos vaya a parar la policía. Pues, Paco, ¿alguna cosita más? Nada más. Vamos, ya complacerme con que empieza el nuevo año, que no va a ser el año de la recuperación, como dice el PSOE, como dice Sánchez, que no va a ser el año de la nueva normalidad, que me temo que, como dije en algún comentario, sea el año de la gran chingada, pero chingada en la acepción no sexual del término, sino en el sentido de fracaso, de decepción y de, sobre todo, prostitución política, que desde el gobierno de Madrid, el gobierno de Sánchez, nos está matando física y moralmente a la ciudadanía española. Bueno, Carmelo, mañana tienes rueda de prensa para hablar de los datos del paro en Sí, Huelva, los datos que del no paro. son para nada buenos. Desgraciadamente, los datos del paro en Huelva no son nada buenos ni en España, porque estamos hablando de unos datos donde, desgraciadamente, el paro está rondando ya los 4 millones de personas, 4 millones de personas, y en la provincia de Huelva, tú dabas el dato al principio, en el año 2020 se superan los 13.000 parados más, 13.000 parados más a lo que había. Y fíjate, te voy a dar nada más que un dato. En Andalucía, el mes de diciembre, ha habido 2.933 parados. Pues en Huelva, el mes de diciembre ha sido 1.240 parados. Es decir, casi la mitad. Por favor, de vaya toda dato Andalucía. demoledor. Y ojo, que el mes de diciembre ha sido un mes donde ya ha empezado la campaña de fresa. Aún así, Futuro, la verdad que no es muy esperanzador. Bueno, lo dicho, Rafael, muchísimas gracias, enhorabuena por el cargo, por tu asentamiento ahí en el cargo. Más trabajo, más... Sí. Pero vamos bien, muy satisfecho por la confianza que ha depositado el partido en mí. bien. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Carmelo, encantado de haber participado en la misma tertulia que tú, no diremos debate. No ha sido tan fuerte no. como el de Abascal con Casado, ¿eh? Este No, bueno, cara a cara. la ¿eh? gente de Huelva nos llevamos bien, hombre. Sí, hombre. No, hombre, y personalmente yo a Carmelo, sinceramente, creo que está haciendo lo que hemos comentado aquí, que es un defecto del PP de no trabajar el corazón de la gente. Carmelo lo hace bien, y Carmelo, su pueblo, el tema de cómo apoya la sociedad colombina, todo lo relacionado. Ya a mí, Carmelo, yo lo llevo desde muchos años, lo llevo siguiendo, creo que está haciendo una labor muy buena, y ojalá todo el mundo, todos los políticos, ¿no?, hicieran en su pueblo una labor parecida. Creo que en ese sentido es un ejemplo, no tengo ningún problema en reconocer cuando se hacen las cosas bien, y creo que en ese sentido lo ha hecho bien. Ojalá su partido lo hiciera igual de bien en toda España. Entonces, pero bueno, tiempo habrá también de que rectifiquen lo que no lo hacen así. Y Enrique, Pero muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y con Enrique también. Y Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. El jueves volvemos, jueves a la misma hora, a las 8 de la tarde, en directo en Antena Huelva y en nuestras redes sociales, y los viernes a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión con diferentes redifusiones. Lo dicho, gracias, el jueves más.